la pandemia se calcula, se han perdido 2,5 millones, 2,700,000 empleos solo en la capital. En el país entero sobrepasan los 3 millones y la población está pues bastante insatisfecha con las medidas económicas que han intentado de alguna manera subvencionar, rescatar la economía familiar, la economía de las empresas y por supuesto el tema laboral. Para hablar de toda esta coyuntura estamos hoy con César Puntriano, profesor de SAN, a través de la videoconferencia. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto saludarte. Ya siempre. Con poco más de 4 meses de pandemia, empezamos a medir en el termómetro, sobre todo del ánimo y la sensación de la población, que las medidas, obviamente, en el plano económico y laboral se quedaron cortísimas, ¿no? Muy cortas, y hay una desazón en ese sentido. Efectivamente, efectivamente. Es más, del propio discurso que llevó el premier anterior ya al Congreso ofreciendo pues su plan de gobierno, tampoco es que el tema laboral le hubiera sido tocado en profundidad, y eso, como bien lo señalabas, pues ha generado preocupación y desazón en la población. Son muchos empleos formales que se han perdido, y si ya el índice de informalidad en el Perú estaba en un 70%, imagínate cómo estaremos ahora, mucho peor quizás. Entonces, yo creo que efectivamente tiene que reactivarse el tema laboral, tiene que estar dentro de las prioridades del menos de un año que le queda al gobierno del presidente Vizcarra. La pregunta del millón es ¿cómo? Sí. Sin duda es un tema muy complejo, pero creo yo que hay algunas medidas que están al alcance de este gobierno que ya le queda poco tiempo, como decíamos, y quizás no está ya en posición de hacer la gran reforma integral que es la que se espera desde hace muchos años. Pero creo yo que por lo menos debería sentarse las bases para eso, ¿no? Por ejemplo, un tema del que mucho se habla es que nuestra oferta de mano de obra no viene articulada con la demanda, es decir, los nuevos profesionales, los nuevos técnicos que vienen saliendo al mercado laboral no vienen a ocupar las plazas que requieren las empresas. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque eso de ahí implica que se genere empleo productivo, que tengamos trabajadores más productivos, y eso justamente implica responder a las necesidades del propio mercado. Hoy día las prioridades han cambiado, los modelos de negocio han cambiado, ¿no? Hay muchas empresas que se han reconvertido por la misma situación en la que nos encontramos. Entonces yo creo que tiene que haber una oferta educativa partiendo del Estado también para poder, digamos, cubrir esos puestos de trabajo que se necesitan. Yo creo que eso es un tema muy importante, Juan Carlos. Ahora, otro tema importante también que va de la mano justamente con estas empresas que han perdido muchos puestos de trabajo y quieren reactivarse y necesitan reactivarse, es darle facilidades. Y yo te diría, el tema laboral siempre se ha dicho, ¿no? El derecho laboral peruano es muy rígido, es muy costoso. Efectivamente, los costos laborales para un trabajador formal, mejor dicho, para un empleador formal, exceden del 50%, o sea, por cada sol que paga en planilla es 50 céntimos el costo laboral. Pero yo creo que la salida no es tanto pensar en rebajar los derechos laborales, sino compensar de alguna manera al empresario, por ejemplo, a través de algún incentivo tributario, a través de alguna reducción de impuestos. Es decir, yo te compenso por el hecho de que tú crees un puesto de trabajo formal. Otra cosa importante también... Y aquí, permíteme el apunte. Sí, por favor. Cuando hablamos de empresarios, generalmente tenemos la tara, el vicio de pensar en la gran empresa. Pero también estamos hablando de la pequeña, la mediana y la microempresa, ¿no? Que son el soporte básico del empresariado en el Perú. El 95% son pequeñas o microempresas. Las grandes empresas son solo un 5%. Efectivamente, donde se concentra la mayor cantidad de la población económicamente activa son en las micro y pequeñas empresas, y más en las microempresas, como bien señalas, y son estas las que están en el límite, pues, las que han sido más golpeadas por todas las medidas, y son las que necesitan un rescate urgente. Entonces yo te diría, capacitación, es decir, empleo productivo, alinear o articular la oferta a la demanda de puestos de trabajo, pensar en incentivos. Es más, yo te diría, si hay compañías pequeñas, micros, que durante este tiempo pues se han quedado
han pasado a la informalidad, que eran formales, han pasado a la informalidad, pues hay que recuperarlas. Hay que hacer una amnistía laboral, por ejemplo. ¿Por qué no pensar en hacer una reprogramación de deudas, no cobrarles multas, no cobrarles impuestos por un tiempo, dándoles así ese incentivo para que ese dinero lo empleen en contratar personal de manera formal en vez de pagar impuestos? Otro tema interesante también que creo yo que se puede hacer, y ojo, este sí fue mencionado en el mensaje del anterior premier, era esta posibilidad de ejecutar un fraccionamiento en el pago de las deudas laborales. Hay muchas empresas que no han pagado gratificaciones, que no han pagado compensación por tiempo de servicios, no porque no quieran hacerlo, sino que no hay caja. Entonces yo creo que ahí sencillamente. Exactamente. Entonces yo creo que ahí debe haber también una posibilidad de establecer, por ejemplo, un pago fraccionado con la finalidad de cumplirlo, ¿no? Dar esas facilidades. Hoy día la ley contempla esa posibilidad para micro y pequeñas empresas, pero a mí no me parece muy adecuada porque la establece en el marco de una inspección, o sea, tiene que haber una inspección de la SUNAFIL, que es la autoridad inspectiva, para que en ese marco de la inspección se llegue a un acuerdo para fraccionar deudas. Yo creo que eso muy bien podría acordarse o partir la iniciativa del propio empleador y decirle a su gente, miren señores, no tengo la liquidez para pagarles todo, pero hagamos un cronograma. Y la gente va a entender, y con eso se puede mejorar el tema. Claro, porque de eso además depende la subsistencia de la empresa y por ende la subsistencia del puesto de trabajo. Efectivamente. Ahora, otro tema interesante, Juan Carlos, es el tema de las famosas suspensiones perfectas de labores. Ojo que acá no venimos a abogar para que las suspensiones se aprueben, no. Fuera del tema técnico, que es, digamos, algo fundamental, ¿no? Al momento de resolver los expedientes. Teníamos 30.000 en curso, ¿verdad? Es correcto. Aprox, efectivamente. Entonces, fuera del tema técnico, yo creo que también es importante ver la otra cara de la moneda, ¿no? El tema de los trabajadores. Lo que el gobierno aprobó o extendió fue una prestación económica para aquellos trabajadores que ganaran hasta 2.400 soles y que laboren en empresas de hasta 100 personas, siempre y cuando su suspensión perfecta estuviese aprobada. Pero yo me pregunto, con un bajo margen de aprobación, yo creo que a estas personas se les debería permitir acceder al bono por el solo hecho de ser parte de una suspensión perfecta. La autoridad se está demorando en aprobar y la mayoría de veces dice que no. Y el porcentaje mínimo, ¿no? Porque de estas 30.000 que hablábamos, teníamos 1.000 aprobadas nada más, o sea, es uno sobre 30. Exactamente, e imagínate, el trámite para aprobar por lo menos dura un mes, y eso puede durar 2 o 3 meses. Entonces, si estas personas están sin sueldo, sin remuneración, el Ministerio de Trabajo le dice que no a la empresa va a apelar, va a impugnar, y entre tanto no hay aprobación, las personas se van a seguir quedando sin dinero. Entonces yo creo que por el solo hecho de que una persona ya esté en la lista de trabajadores suspendidos, el Estado debería soltarle la prestación económica. No esperar a la aprobación, honestamente, porque el resultado es incierto y, como dije, se demora. Entonces, mientras tanto, la persona no va a subsistir. Recordemos, Juan Carlos, que las primeras medidas donde se permitía retirar la CTS, donde se permitía retirar una parte del fondo de la AFP, fueron desde abril, y ya estamos julio, entonces probablemente las personas ya sacaron esa plata. Y ya se la gastaron. Entonces yo creo que es bien importante que se haga, pues, que se repiense esta prestación económica para hacerla más atractiva, hacerla más real y que pueda alcanzar a la gente, ¿no? Porque si no, la gente se va a quedar sin dinero. ¿Y qué va a ocurrir? Van a salir a trabajar, a cachuelearse en lo que puedan, se van a incrementar los contagios y vamos a seguir con estos números tan altos que nos preocupan a todos. Muchas gracias, César, por haber estado con nosotros esta tarde, como siempre, tan claro. César Punteno, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Vamos a ver qué es lo que escuchamos de este nuevo gabinete en su presentación ante el Congreso. Tenemos 30 días para esperar que se presente ante el Pleno de la Representación Nacional. Cerramos así, siendo las 3:39 nuestro bloque económico.